¿Qué tal? Espero estén muy bien. El día de hoy voy a hablar un tema referente a los 10 curiosidades más relevantes de la Constitución mexicana. A continuación les estaré explicando cuáles son las 10 curiosidades de la Constitución mexicana. Pues en primero tenemos la Constitución de Apatzingán, que estuvo en 1814, que pues ese es un dato muy relevante, que pues antes de la Constitución de 1917, México pues básicamente tuvo otros documentos importantes. Uno de ellos pues fue la Constitución de Apatzingán, que fue promulgada en 1814 durante la Guerra de la Independencia. Pues básicamente fue el primer intento formal de establecer un gobierno independiente en lo que es México, prácticamente basado en ideas de libertad y justicia, aunque nunca se aplicó completamente. Sentó las bases para las futuras constituciones, que pues básicamente son las que se están dando a conocer actualmente. El segundo dato, pues básicamente que yo pueda considerar curioso, pues es la fecha de la creación y el contexto histórico de la Constitución de 1917. Pues básicamente la Constitución mexicana actual fue promulgada en la fecha 5 de febrero de 1917, después de que la Revolución Mexicana fuera elaborada por 209 diputados, que básicamente pues representaban a todo el país con el objetivo básicamente de crear un marco de lo que es legal, ¿ya? Que garantizaba pues prácticamente justicia social y lo que nosotros tenemos actualmente, la estabilidad política. Básicamente pues la tercera curiosidad que pues básicamente les voy a contar, pues fue la primera constitución social del mundo, ¿ya? Pues básicamente eso es un dato curioso, ya que México fue el primer país, básicamente, ¿no? Incluir en su constitución derechos sociales, como el derecho de la educación gratuita, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la huelga y a la seguridad social. Pues básicamente esto fue básicamente revolucionario para la época y sentó un precedente a nivel mundial. Los importantes y que pues yo tomaría como un dato curioso, que es el número 4, básicamente son de las más de 700 reformas que pues básicamente desde su promulgación la Constitución ha reformado más de 700 veces para poder adaptarse a los cambios sociales, políticos y en muchas ocasiones económicos, podríamos decir, que ha vivido México. Pues el dato curioso número 5 vendría siendo el de los 22 artículos, que básicamente se conservan con textos originales desde 1917. Básicamente lo que muestra esto es que pues como el documento ha evolucionado básicamente conforme el tiempo que va pasando. Pues para mí la curiosidad número 6 prácticamente vendría siendo sobre la traducción a más de 40 lenguas indígenas, que prácticamente que México, para que conozcan prácticamente las personas, la sociedad, sus derechos, la Constitución había traducido a más de 40 lenguas indígenas, reflejando la diversidad cultural de lo que es nuestro país, ¿ya? Para el punto número 7 de las curiosidades puse el derecho laboral y agrarios pioneros. ¿Por qué puse este? Porque pues para mí son algo importante, ¿no? Y pues este trata sobre que la Constitución protege los derechos de los trabajadores y igualmente de los campesinos. Pues básicamente el artículo 27, ¿ya?, es el que reconoce pues la propiedad comunal, de la tierra, en el cual pues beneficiando a comunidades indígenas y campesinas. El artículo 123 es el que establece derechos laborales, como la jornada que nosotros conocemos actualmente, que es de 8 horas, y también está incluida lo que es la seguridad social, que entre comillas nosotros la conocemos como el seguro social, ¿ya? Pues ese vendría siendo de mi parte el número 7 de las curiosidades.
En el punto número 9, pues puse sobre la jurada en el Teatro de la República. Este es un dato curioso un poco corto que pues, básicamente me llamó la atención. Pues es que pues, la Constitución fue jurada en el Teatro de la República, ¿ya? En lo que es Querétaro, un lugar que básicamente que para México es sumamente histórico. Ese lo puse como pues un dato importante o curioso, ¿no? En el cual pues donde se realizó pues la jurada en Querétaro. Y pues ese sería todo de mi parte en el número 8 de las curiosidades. En el punto número 9 toqué el tema sobre las influencias internacionales, ¿ya? Que pues básicamente esto se inspiró en constituciones y documentos internacionales como la Constitución de Estados Unidos y básicamente la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia, pero básicamente también incorporó ideas propias acá en México. Pues en la número 10 para finalizar y pues básicamente la dejé en la curiosidad ya número 10 porque me sonó algo importante pues comentarlo a profundidad y pues habla sobre la celebración anual del Día de la Constitución que vendría siendo el 5 de febrero. Pues como cada año el 5 de febrero México celebra la Constitución para conmemorar la promulgación de las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos de 1917. Pues básicamente esta fecha es muy importante porque nos recuerda la base legal que pues sostiene nuestro país, ¿no? Digamos en ese punto. Y los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Pues básicamente la celebración no solo es un acto simbólico, ya podemos entender que no es solo un acto simbólico, sino que también tiene o es como una oportunidad para reflexionar, ¿no? Digamos, para reflexionar sobre la importancia de la Constitución en la vida diaria de todos los mexicanos. En muchas, como podría ser, en muchas escuelas, instituciones políticas, infinidades, ¿no? En el cual pues se realizan ceremonias cívicas donde se explica a los estudiantes o básicamente hasta en la comunidad, ¿no? En la comunidad el significado de la Constitución, sus derechos fundamentales y cómo está evolucionado a lo largo del tiempo. Pues básicamente para proteger para proteger a la sociedad más que nada. Pues además en esta fecha pues se llevan a cabo eventos oficiales organizados por el gobierno como discursos de autoridades, desfiles y actividades culturales que pues básicamente promueven el conocimiento y respeto de la Constitución. Básicamente pues es un día para fortalecer el sentimiento y la identidad nacional y el compromiso de todos pues con la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pues básicamente el Día de la Constitución también sirve para recordar que este documento es un contrato social entre el gobierno y los ciudadanos, ¿ya? Que pues básicamente establece las reglas para vivir en armonía y garantizar la igualdad y la libertad. Y pues por eso es fundamental que todos conozcamos la Constitución, ¿ya? Para poder exigir que se respeten nuestros derechos y cumplir con nuestras responsabilidades como mexicanos. Y pues en resumen, ¿no? Digamos así de fácil. El 5 de febrero es una fecha clave para celebrar la historia, la legalidad, la democracia en México y para reafirmar nuestro compromiso en un país justo y libre para todos. Bueno, pues ahora les dejo una pequeña conclusión referentemente a la Constitución. Bueno, pues la Constitución mexicana es mucho más que un simple documento legal, podríamos decir, pues que en la base fundamental que sostiene la organización política, social y jurídica de nuestro país, a lo largo de más de un siglo, ha sido un instrumento vital para garantizar los derechos y libertades de nosotros como mexicanos, ¿ya? Así como para establecer las responsabilidades y límites del gobierno.
pues básicamente su historia refleja la evolución de México desde los primeros intentos de la independencia y la organización, como la constitución que les mencioné anteriormente de Apatzingán, hasta la constitución actual de 1917, que fue básicamente pionera en incluir los derechos sociales y laborales, que había pues básicamente marcado un antes y un después en la vida de millones de personas, ¿no? Además, la Constitución es un documento vivo que ha adaptado a los cambios y desafíos de cada época, podríamos decir, mediante reformas, actualizaciones, lo que pues muestra capacidad de México para avanzar y mejorar su sistema legal, podríamos decir, ¿no? Sistema legal y a la vez el democrático, ¿ya? Pues la traducción a múltiples lenguas, como mencioné anteriormente, indígenas, y a la inclusión de derechos para diversos sectores de la población que reflejan el compromiso con la diversidad y la justicia social. Antemano, pues de mi parte sería todo, y pues espero les haya agradado bastante mis 10 curiosidades que he sacado de la Constitución mexicana. Ya, hasta luego, nos vemos en el próximo video.